¿Cómo puede la adoración cumplir su gran propósito en la era del Nuevo Testamento? ¿Y qué significa adorar en espíritu y en verdad? Son los dos puntos que vamos a estar desarrollando en la clase el día de hoy. A mí me gustaría, antes de comenzar la clase, hacer una dinámica. Me gustaría que todos los que están se conectaran, o sea, activaran su micrófono y ojalá se dejaran ver por un momentico, porque quiero preguntarles precisamente a ustedes, ¿qué significa para ustedes el término adoración? Entonces, los escucho. ¿Qué significa? Quiero cogerlos así primero a ustedes de primerazo. Esto se llama, cuando uno da una clase, en pedagogía se llama conocimiento previo. Entonces, quiero ver el conocimiento previo de ustedes. Entonces, los escucho. Y aquí me planto hasta no escuchar, hasta no dejar de escucharlos a todos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? Sin presiones, pero no hay clase hoy si no participan. ¿Qué es la adoración? Diego. Ay, perdón. Con música de Espera. fondo y todo de adoración, qué Con bien. música de fondo. Bueno, yo pienso que la adoración tiene que ver con todo, con nuestra mente, nuestro corazón, ¿sí? Nuestra sujeción y amor al Señor. Eh, la adoración al Señor está eh, dada en todas nuestras obras cuando ya somos conversos, ¿sí? Como consecuencia de la gracia que el Señor nos ha dado y que a partir de allí, pues, en su mismo y puro amor con el que nos ha salvado, con ese mismo amor, pienso yo que Él nos lleva a hacer que todo lo que hagamos para Él sea santo, ¿sí? Ese punto es importante, Elizabeth. Ese punto, de hecho, es muy importante tocarlo. Bueno, Sí, muchas gracias, Elizabeth. ¿Quién ok. más quiere participar? Buenas noches, pastor. Don Luis, cuéntanos, ¿qué es la adoración? Pues yo creo que adoración viene a ser algo tan grande como glorificar a Él, ¿no? Cuéntanos eso. Glorificarlo con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con todo lo que podemos hacer nosotros. O sea, tú dices que adoramos al Señor con todas nuestras acciones, O como sea, lo con de, como, glorificarlo a Él, ¿no? O sea, todas nuestras acciones, glorificar su nombre, y eso para mí podría ser una manera de adorarlo, ¿no? ok, Glorificarlo a Él con todo. maravilloso. Una persona más, ¿quién más quiere participar? ¿Qué es la adoración? Natalia, dale. La adoración es rendir todo, absolutamente todo, todas las áreas de nuestra vida personal y colectiva en pos de engrandecer su nombre. Y eso tiene que ver con adorarlo desde nuestras acciones en nuestro trabajo, con los dones, los talentos que Él nos ha impartido y sobre todo disfrutar de Él, ¿no? La adoración tiene que ver con lo que Él es, con sus atributos, con contemplar su grandeza y cómo se revela amándonos en su gran propósito, en el plan salvífico. Para mí es eso. Maravilloso, maravilloso. Gloria a Dios. Y veía a Nata que había levantado la mano. Nata, ¿quieres que participar? Nata, ¿me escuchas? No me escucha, Nata. Bueno, ustedes Ella no. dice que no Ya. puede hablar, pero ella dice que son los medios con los que el Señor ha dispuesto relacionarnos con Él, con el propósito de exaltar su nombre y glorificarlo. Y alguien más dice que tiene que ser en los méritos de Cristo. Ok, maravilloso. Como les decía hoy, vamos a desarrollar
de dos preguntas. ¿Cómo puede la adoración cumplir su gran propósito en la era del Nuevo Testamento? Bueno, esa pregunta la vamos a poder contestar si primero sabemos cuál es el gran propósito de la adoración. Y segundo, ¿qué significa adorar en espíritu y en verdad? Bueno, adoración. El término adoración se aplica a veces a todo en la vida cristiana, como decía Elizabeth y como lo decía también Luis. Hoy no lo vamos a ver en ese sentido amplio, sino que vamos a ver adoración con un significado más específico, para aludir a la música y a las palabras que los cristianos dirigen a Dios en alabanza, junto con las actitudes entrañables que acompañan esa alabanza, especialmente cuando los cristianos se reúnen. Yo quiero hacer aquí un alto en cuanto a lo que va a ser el delimitado tema del día de hoy. Vamos a hablar de la adoración en los cultos públicos, ¿listo? Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero no quería comenzar a hablar de eso hoy sin escucharlo a ustedes, porque casi estaba seguro que ustedes iban a hablar de lo que en verdad la adoración significa, como lo estoy leyendo aquí. Tiene un amplio sentido la adoración y que implica y encumbra toda la vida cristiana. Aún los puritanos hablaban de que uno no debía dividir la vida cristiana entre la vida secular y la vida espiritual o vida cristiana. No, para el creyente, para el cristiano, solo hay una vida. Y esa vida, ya sea en tu trabajo o con tu familia que no es creyente, o en la iglesia o con tu familia, con tu círculo más cercano, que también pueden ser creyentes, toda esa vida encumbra una vida de adoración al Señor, como bien también nos lo enseñaba y nos lo describía Geraldine. Que todo sea para la gloria de Dios. La palabra dice que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y ese es producto de la segunda pregunta que vamos a desarrollar el día de hoy. Teniendo esto en cuenta, esto ya lo habíamos hablado en otras clases cuando hablamos precisamente de los atributos de Dios y lo digno que era Él de ser adorado. Ahora sí vamos a ir al tema del día de hoy. Hoy vamos a ver la adoración con un significado más específico, para aludir a la música y a las palabras que los cristianos dirigen a Dios en alabanza, junto con las actitudes entrañables que acompañan esa alabanza, especialmente cuando los cristianos se reúnen. No sé si alguien ha escuchado hablar del término el principio regulativo de la adoración. Y eso es algo en que ha estado trabajando la iglesia al día de hoy, para que al interior de los cultos de iglesias bíblicas y reformadas, todo lo que se haga no se haga con la nociva y leudada innovación moderna, donde se busca adorar al Señor en términos más contemporáneos, dándose ciertas libertades para hacer cosas que el Señor no nombró. Y hay personas que dicen, bueno, si la Biblia guarda silencio en algunas prácticas, si la Biblia literalmente no dice, no hagas esto, pues ¿por qué no podría hacerlo yo? Si en la Biblia no habla de no hacer, pues eso puede ser una puerta abierta para que yo lo haga. Pero si nosotros estudiamos bien las escrituras en cuanto a los términos de adoración se refiere, en cuanto a cuando el Señor se manifestaba y decía, yo quiero que me adoren de esta manera, si el Señor no nombraba explícitamente que algo le desagradara, el mismo hecho de guardar silencio y no decir explícitamente, no lo hagan de esta manera, significaba que no se debía hacer de esa manera. Cuando la palabra es explícita y dice, adórenme de esta forma, es la forma en que el Señor está pidiendo que no tiene que Él decir a muchas cosas no, 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 sino con la misma forma en que se manifestó y dijo que se debían hacer las cosas, está diciendo que solo a través de esa manera es lo que lo podemos hacer. Y yo quiero, antes de comenzar la clase de hoy, ponerles un ejemplo. Ustedes se acuerdan cuando David quiso llevar el arca de Dios a Jerusalén, ¿cierto? Ese tema lo toqué hace 8 días hablando acerca del bautismo y de la cena del Señor en particular. Yo hace 8 días me quedé un poco inquieto con las preguntas y con el final que tuvimos de la clase de la cena del Señor, pues porque se evidenciaron muchas cosas que se estaban haciendo mal.
pero que a veces en la mentalidad de los creyentes y de los cristianos, por el hecho de hacerse mal, pero con las mejores intenciones, como que se pesa en balanza y se cree que porque Dios conoce mi corazón, una frasecita de cajón que todos decimos es que Dios conoce mi corazón. Bueno, podemos hacerlo de una manera incorrecta. Eso es completamente falso. Eso es completamente falso. El Señor determinó ciertas cosas y sobre todo las que implican adorarle a Él de una forma específica. Y por eso quiero hablarles hoy acerca del arca. Alguien allí me puede contestar, y hoy va a ser muy participativa la clase, de hecho necesito que lo sea. De las personas que están allí, alguien me puede decir por qué murió Usa. En el intento en que David quiso llevar el arca de Dios a Jerusalén, ¿por qué Usa muere? Si el que está haciendo las cosas mal, supuestamente es David, ¿por qué Usa muere? ¿Conocen el pasaje? El pasaje de cuando se intenta llevar el arca de Dios y la lleva David en bueyes, en un carro jalado de bueyes y tropiezan los bueyes, el arca se va de lado y Usa intenta tomarla para que no se caiga y cae fulminado, cae muerto. El término que usa la Biblia es por aquella temeridad el Señor lo quebrantó. Vilma, veo que quiere hablar. Sí, pues lo que yo voy a decir es porque te lo escuché alguna vez a ti, no sé si a eso te refieras. Me está echando al agua a mí, si digo algo sí, mal, me lo dijo sí. Diego. Pero si tú, eso está buena. Lo recuerdo. Entonces que tú decías que él se atrevió a tocarlo considerándose el más limpio que el suelo, de eso me acuerdo. Él se consideró más limpio que el suelo y se atrevió a sostener, a tocar el arca e impedir que saliera. Entonces era un acto pues de orgullo, de falta de humildad, creerse limpio como para tocar el arca. Eso hasta ahí. No sé. Ok. Bien. Eso está bien. No dijiste nada que no sea. Lo que se dijo en aquella época fue que él sentía que el arca iba a ser profanada al caerse y ensuciarse con la tierra. Entonces él quiso impedir que el arca se cayera con su mano. Mano, como todas las manos de los seres humanos que son pecaminosas. La tierra no ha dejado de hacer lo que el Señor estipuló que hiciera desde que Él la creó. Ahora, la tierra no es un ser moral, entonces la tierra no puede pecar, obviamente. ¿Sí me entiendes? Ya sigue siendo tierra. Si el arca se hubiera caído y se hubiera ensuciado, no habría sido profanado. Se cayó sencillamente. Y se cayó producto de que no la estaban llevando como la debían llevar. Pero al Usa tocar el arca, pues la profanó, porque es un ser pecado. Y el arca representa la presencia de Dios. Entonces, eso es lo que equivale a un pecador en la presencia de Dios, quebrantamiento total. Porque nadie puede acceder a la presencia de Dios sin un mediador. Y ese mediador era un cordero, en el caso del sumo sacerdote, y ni siquiera el sumo sacerdote se atrevía a tocarla. Entonces eso es lo que representa la muerte de Usa. ¿Alguien más quiere hablar al respecto? Porque todavía le falta carnita a esta sopa. Por ahí no es que me quiero meter. Entonces, si alguien sabe alguna información adicional, los escucho. ¿Alguien más? ¿Por qué razón Dios quebranta a Usa? Además de eso, ¿no? Usa era una persona común y corriente. Usa era un provinciano del pueblo, del común. ¿Quién era Usa? Hace 8 días hablamos de un tema maravilloso acá, la cena del Señor. Hablábamos de tomarla indignamente. Y hablábamos en ese momento de las preguntas, hablábamos de que habían algunos que sin estar bautizados la habían tomado. Yo les hablaba de cómo uno como ministro, como presbítero, como anciano, como pastor de una congregación, uno debe impedir que las personas participen de los sacramentos o de las ordenanzas si no son creyentes. Entonces, una persona no es creyente, pues no se va a identificar con la muerte y la resurrección de Cristo y como ¿para qué se bautiza? O sea, si no ha nacido de nuevo,
¿Qué va a representar el bautismo en esa persona si no ha muerto a sus pecados, si no ha nacido a vida eterna? De hecho, el nuevo nacimiento es algo que ni siquiera la persona hace en sí misma, sino que solamente hace de manera monérgica Dios en la vida de las personas. Entonces, un creyente no tiene nada que ver con estarse bautizando. Ahora, caíamos en la cuenta, que hay muchas congregaciones que no regulan esto, que no predican el verdadero evangelio y por eso están bautizando a un poco de gente que no ha nacido de nuevo, como si fueran creyentes. De hecho, mucha gente se bautiza con la expectativa de ser salva en el momento de ser bautizada. Terrible. Ahora, esas personas también participan de la cena del Señor. Muchos de ellos, sin haber nacido de nuevo, se bautizaron. Y sin haber nacido de nuevo, toman la cena del Señor, diciendo que están unidos a Cristo cuando no están. Es algo gravísimo. Es algo gravísimo. Ahora, hablábamos la semana pasada de que fue por la ignorancia. La gente no conocía. La gente definitivamente no conoce la Escritura y por eso suceden sendas cosas tan terribles al interior de la iglesia. Si se señala a responsables, señalemos a los que están puestos para administrar esos medios de gracia, que son quienes, los ancianos, los maestros, los presbíteros, los pastores. Pero entonces al punto al que voy hoy, que no he querido avanzar en la clase del día de hoy para dejar esto claro, el punto hoy es que yo les tocaba la semana pasada y les decía cómo Dios había sido de bueno, cómo Dios había sido de bueno y cómo muchos de los que participaron de la cena del Señor sin haberlo hecho en el orden correspondiente, ninguno ni se murió, ni ninguno se enfermó. Y hablábamos de que el Señor es bueno y Él tiene misericordia. Y yo quiero mostrárselos antes de contestar lo de USA. Vuelvo y pregunto, ¿alguien más tiene información acerca de USA para que quiera participar? ¿O sigo con la...? Nelly Patricia dice que USA muere porque quebranta la ley. Eso es completamente cierto. Pero Nelly, ¿sabes en qué aspecto quebranta la ley? Pues lo que estás diciendo es completamente cierto. ¿En qué aspecto quebrantó la ley? De hecho, una pregunta introduzco con el aporte de Nelly. ¿Él sabía a conciencia que estaba rompiendo la ley? Mientras escribe Nelly, si sabe, o mientras ustedes piensan en esa pregunta, ¿USA sabía o actuó en ignorancia? Antes de seguir con USA, yo quiero hablarles un poco de dos personajes de la Biblia en el Nuevo Testamento. Y miren cómo es de importante saber y no saber al interior del pueblo de Dios. Yo no dudo que hay muchas personas que se han bautizado con las mejores intenciones, pero sin saber correctamente lo que hacían. Y muchas personas con las mejores intenciones han querido participar de la cena del Señor, pero no lo sabían. No sabían cómo hacerlo de manera correcta, de manera adecuada. Entonces estaban sinceramente equivocados. ¿Contestó Nelly, Vilma? No, señor. Ok, entonces asumo como que no saben qué aspecto, pero sí es cierto lo que dice Nelly. Él rompió la ley. Ahora la pregunta es, ¿él sabía, era consciente de que la rompía o no era consciente que la rompía? ¿Alguien habló por ahí? Yo, Dieguito, haciendo remembranza de lo que dijiste tú y estuve leyendo un poquito también, es por la desobediencia, porque entiendo que el arca se debía llevar de una forma y no cualquiera podía llevar el arca, tenían que ser algunos específicos, si mal no ¿Quiénes? recuerdo. ¿Perdón? ¿Quiénes la debían llevar? Ahí no recuerdo. No recuerdo, Ayúdame, pero usemos el sentido común. ¿Quiénes eran los que tenían a cargo el mobiliario y la actividad al interior de la iglesia? ¿Quiénes? Levitas, los levitas. Los sacerdotes. Los sacerdotes, los levitas. Oiga, me encanta verlos participando a ustedes, me encanta eso. Como dice Marisela, como dice Luis, los levitas. Ok. Había gente que era la adecuada para llevar el arca. Ok. Aquí yo hago un paréntesis. Gracias por sus aportes. Hago un paréntesis. ¿Ustedes se acuerdan vamos a viajar en el tiempo, vamos a ir a el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan de Zacarías y se acuerdan de María? Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y María, la madre humana de nuestro Señor Jesús, ¿cierto?
Los dos se les aparece el ángel Gabriel. A los dos se les anuncia que van a tener un bebé. Los dos están en situaciones atípicas e imposibles para un ser humano para poder concebir. En el caso de María, no había conocido varón. En el caso de Zacarías, su esposa era estéril. A ambos se les anuncia que milagrosamente van a ser un niño. En el caso de Zacarías, Juan el Bautista. En el caso de María, el Señor Jesús. Ambos hacen una pregunta desde la duda. Y ambos dicen, ¿cómo será esto? María dice, no he conocido varón. ¿Cómo será esto si mi mujer es estéril? Yo pregunto, y ayúdenme ustedes, ¿cómo termina la historia? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Cómo termina la historia? Bueno, o cómo comienza, porque eso es hasta ahora Mateo o Lucas, 1, 2, 3. Entonces, ¿quién me ayuda? ¿La respuesta del ángel Gabriel fue la misma para ambos? Zacarías queda mudo. Zacarías queda mudo. A duras penas le da una explicación el ángel y lo dejó mudo 9 meses. Y Marisela, ¿qué pasó con María? Quedó también muda 9 meses. María. No, porque ella dijo, hágase Ah, bueno, Vilma, dale. Que ella dice que se haga en ella según su palabra. ¿No? O sea, eso fue lo que no la dejó muda. No, bueno, Marlon me ayuda, dice María sí creyó. O sea, Zacarías no creyó y María sí creyó. Sí. Ambos dudan, ambos hacen la misma pregunta. ¿Cómo será esto si no he conocido varón? Está creyéndolo totalmente. No, ella tiene una duda razonable. Está diciendo, ¿cómo será esto si yo no he conocido varón? Yo ahí no veo, aún todavía no veo fe. Ahora ya sí es la sierva del Señor. En ella se va a hacer conforme a la palabra de Dios, así como se hizo en la vida de Zacarías y de Elizabeth. Porque ¿quién se puede resistir a Dios? En ambos casos se cumplió. Pero la cuestión es que ambos dudaron. Y ambos preguntaron. Una pregunta razonable, ¿por qué? Una era estéril, otra era virgen. ¿Qué fue la diferencia? ¿Cuál es la diferencia del trato? ¿Cuál es la diferencia de que a uno lo dejen callado 9 meses y a otro le digan tranquila y le explique? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y tu santo ser te cubrirá y te engendrará, o sea, concebirás y llamarás a su nombre Jesús porque es hijo de Dios. Mientras que a Zacarías, o sea, soy Miguel, soy Gabriel, estoy delante de la presencia del Señor y dudas de lo que estoy diciendo y ¡prum! Lo dejó mudo. ¿Cuál fue la diferencia? Porque Zacarías ministraba en el templo. ¿Cómo? Zacarías debió conocer la ley porque él ministraba en el templo. No tanto la ley, porque es que la ley nos permite conocer a quién, o sea, la palabra de Dios a quién nos permite conocer, a Dios. Pero el punto que estás diciendo, Marisela, es en principio lo que nombrabas, ese es el punto. Zacarías era sacerdote. Zacarías era sacerdote. ¿Dónde se le aparece el Señor a Zacarías? El Señor se le aparece, o sea, el ángel se le aparece a Zacarías, en el lugar santo, está quemando el incienso, ha sido escogido para quemar el incienso. ¿Dónde está Zacarías? Es un hombre que tiene que estar acostumbrado a lo sobrenatural. ¿A dónde se le aparece el ángel a María en su vida cotidiana? Una niña de apenas 15 años. En un siglo, en el primer siglo, donde a las mujeres se les prohibía aprender la ley de Dios porque era solo algo de los hombres. Ambos dudaron. Ambos hicieron una pregunta, pero categóricamente el trato fue más al que se le había dado más. Y eso es lo que sucede cuando el Señor a nosotros nos confía su palabra y nos la explica. Ahora, ustedes, después de terminar este curso de teología, se les va a exigir más, porque saben más. Y por eso ya no podemos caer en sendos errores como antes, donde sinceramente estábamos equivocados, porque ahora conocemos la verdad. Volvamos a USA. Decía Luis, ¿quién era el que decía que
que el arca podía ser solo llevada por algunas personas. Sergio, ok. Habíamos hablado que los levitas, ok. Pero escúchenme bien, les tengo noticias. Usa era descendiente de la familia de Leví. De hecho, Usa era de una tribu que era la tribu de Coat. Y los coatitas tenían a cargo los utensilios y la manutención de todo el mobiliario del arca, del tabernáculo, perdón, incluyendo el arca. Y desde pequeñito, a Usa se le enseñó una cosa: las cosas santas no se tocan. Las cosas santas no se tocan. Las cosas santas no se tocan. Al punto de que los que vieron de alguna manera el mobiliario del tabernáculo conmigo en la clase de tipología de los viernes, donde empezamos a ver con detalle todo el mobiliario del tabernáculo, nos dábamos cuenta que cada parte del mobiliario del tabernáculo, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el lavatorio, el altar del sacrificio, todo, incluyendo el arca de Dios, todo tenía unas aureolas a los lados donde se metían varas de madera de acacia bañadas en oro. Y esas varas, atravesando esas aureolas o esos círculos de metal que estaban pegados a los objetos santos de la arca, cuando esas varas se metían por allí, los sacerdotes las levantaban y las llevaban sobre sus hombros sin tocar el mobiliario. Las personas que de un lugar a otro movían el arca, la mesa de los panes, el altar del sacrificio, el altar del incienso, todo, incluyendo la misma arca, el lavatorio de bronce, todo esto, nunca los tocaban directamente, sino que los sostenían con varas. Claro, pecó gravemente David al tratar de llevar el arca en un carro jalada de bueyes, como los filisteos ignorantes sacaron el arca de su pueblo para que se fuera donde el Señor quisiera, porque la gente se estaba muriendo. Imagínense, los filisteos, cuando roban el arca, cuando la roban, ellos no la llevan cuidadosamente como la llevaban los israelitas. Pero ¿a quién le quitan el arca? Le quitan el arca a los hijos de Elí, unos pecadores que se acostaban con las mujeres en el mismo templo, que robaban de las ofrendas de lo que la gente daba. Estos impuros llevaban el arca sobre sus hombros y el Señor prefirió que la llevaran en sus manos los fariseos que esos dos desgraciados sobre sus hombros. Y cuando la llevan cogida, no se muere. Pero cuando llega el arca a Filistea, es donde viene la historia de que ese ídolo Dagón cae de rodillas con la cabeza rota y todo este tipo de cosas. Y los filisteos se dan cuenta que la gente se empieza a enfermar, se empieza a morir, viene una plaga, al parecer, de ratas, con peste bubónica, se cree que es lo que les da, porque ellos hacen de oro tumores y ratas. De oro. Y se creen que lo que les dio fue peste bubónica, que les creó tumores y muerte a través de las ratas. Y todo eso lo ponen en el carro con el arca y amarran a una vaca, algo así, con un ternero recién nacido. Y ese ternero se lleva al arca. Es allí donde llega a casa de un hombre, durante mucho tiempo estuvo allí reposado. Un hombre que sí era temeroso de Dios. El Señor se la pasa a los filisteos. ¿Pero por qué no se la pasa a Usa? Porque Usa, escúchenme, perdón, estaba hablando de David. David ignoraba cómo se debía llevar el arca. Craso error. Porque David, como rey de Israel, según el libro de Deuteronomio, todos los reyes de Israel debían hacer una copia, 2 copias al año, es decir, una cada 6 meses, de la ley, para que estuviera recordando la ley. Y en la ley dice cómo llevar el arca. O sea que David se había posesionado como rey, pero no estaba haciendo su tarea, no estaba haciendo una copia de la ley. Cuando él se detiene 3 meses a pensarse cómo es la vuelta, se cree que él fue a la ley, leyó cómo se transportaba y ahí sí la llevó como debía. Por eso llegó a salvo a Jerusalén.
porque finalmente la llevaron como debían llevarla, sobre los hombros, los levitas. Bueno, en el caso de este hombre es levita, de la tribu de Coat, de los coatitas. Él sabe qué se tiene y qué no se tiene que hacer. ¿Qué hace Usa tocando el arca? ¿Qué hace? Nunca hemos sido nosotros los que hemos determinado cómo se adora a Dios. Porque por Él, en Él y para Él, es que es todo el culto que gira en torno al Señor. Hace poco hablaba con alguien y me decía, es que a mí la alabanza, esa bíblica no me gusta casi. Y yo le decía, bueno, me alegra mucho. Yo usando una anécdota que le escuché, que leí en algún lugar, yo le decía, me alegra mucho que no te guste porque no es para ti, sino es para el Señor. Nosotros venimos con una cultura tan carismática, metida y arraigada en nuestro ser, que es que el termómetro que pensamos de lo que le agrada o no le agrada a Dios es que nosotros nos guste. Es que yo sentí una paz, entonces Dios está allí. Es que yo me sentí tan contento, es que me sentí tan feliz, y eso solo lo puede producir Dios. Falso. Esos sentimientos de bienestar emocionales los puede producir la gente, un lugar. De hecho, los cultos al día de hoy en las iglesias son muy dados a despertar las emociones y los sentimientos. Son muy sensuales, usando el término sensual, no teniendo nada que ver con lo sexual, sino el término sensual refiriéndome a los sentidos. Eso significa ser sensual, muy sensitivo. Nosotros no debemos ser en la adoración de la iglesia sensitivos, debemos ser bíblicos y debemos hacer las cosas como la palabra de Dios nos lo indica, como la palabra de Dios nos lo indica. Y eso es lo que significa el principio regulativo de la adoración, que nosotros no hacemos las cosas como nos parece, sino como el Señor estableció que se hiciera. Y mis hermanos, tengo noticias, esta solamente es la introducción de la clase del día de hoy, y eso que no se va a demorar la clase del día de hoy. La adoración entonces es la actividad de glorificar a Dios con nuestras voces, corazones, en su presencia. Estamos hablando del culto dominical, estamos hablando de las veces que nos reunimos para elevar canto al Señor, pero también para realizar culto a Dios. La adoración es la actividad de glorificar a Dios con nuestras voces y corazones en su presencia. Cuando venimos ante la presencia de Dios, hablamos de Él de manera que otros puedan oír. Y Colosenses lo dice de esta manera: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Miren, mis hermanos, solo leyendo Colosenses capítulo 3, verso 16, podemos ver las características maravillosas que deben destacar o que deben representar un culto en una iglesia local. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. La protagonista del culto es la palabra. Instrúyanse y aconséjense unos a otros. Está hablando de congregación. Está hablando de coinonía. La verdad, la congregación no es solamente ir a la iglesia una vez a la semana. Es poder compartir con otros hermanos en la fe. Es poderles aconsejar, escucharlos, aún pedirles consejo, orar unos por otros. Eso es. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Características maravillosas que debe haber en un culto, en una iglesia local. Éxodo 7:16 dice: dile allí, el Señor, Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Y nosotros debemos entender que la razón primaria de que el Señor nos haya liberado de la esclavitud, de que nos haya traído a su presencia, es adorarle. Moisés se presenta ante Faraón y le dice: deja ir al pueblo de Dios. Así te dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que camino de 3 días, ¿qué? Me adoren, me adoren. O sea, nosotros hemos sido hechos para eso, para que con nuestra vida le adoremos en espíritu y en verdad. Isaías 43, del 6 al 7 dice: al norte le diré, entrégalos, y al sur no los retengas.
y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. ¿Cuál es el propósito del hombre? Vivir para la gloria de Dios. Y eso también hace parte de manera intrínseca de la adoración. La Escritura dice también, aquí en muchos pasajes, que Dios nos creó precisamente para eso, para glorificarlo. Y Efesios 1:12 dice, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Si se dan cuenta, todos estos textos terminan en lo mismo. Terminan en el propósito por el cual fuimos nosotros salvos. Para adorarle, para alabanza suya, para su gloria. Es tan importante entender esto, y lo vamos a ver más adelante en la presentación. No podemos adorar a Dios si no le conocemos. Miren el craso error que comete Israel poco tiempo después de haber salido de Egipto. Hacen un becerro de oro. ¿Y saben cómo le pusieron ese becerro de oro? Ese becerro de oro no le pusieron otro nombre sino Jehová. Para ellos ese era Jehová. Ellos en su ignorancia vieron la poderosa mano del Señor con las 10 plagas de Egipto y vieron cómo el Señor les dijo que a través de un cordero se iban a salvar de la muerte de los primogénitos. Luego ve cómo abre el mar rojo y en su humana y caído estado, ellos asocian todas esas manifestaciones de Dios con la fuerza de un becerro y hacen un becerro y lo empiezan a adorar. Ahora, su comportamiento pecaminoso, ¿no? Porque dice que esa fiesta que estaban haciendo tenía tintes de arrabal, una cosa terrible. Pero ellos lo llamaron a eso no de otra forma, lo llamaron Jehová. Entonces miren cómo uno puede prestarle una adoración a Dios de una manera tan equivocada que lo que traiga no es bendición, sino que traiga ¿qué? Es juicio. Ahora nosotros debemos entender que solo Dios es digno de adoración. Apocalipsis 22, del 8 al 9 dice, y cuando lo vi y lo oí, me postré para adorar al ángel. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Esto lo estoy anexando, ¿no? En la presentación. Apocalipsis llega solamente a donde dice este libro. El ángel le está diciendo a Juan, no se arrodille. Juan, impactado por la presencia, obviamente, sugestiva del ángel, se arrodilla delante de él y el ángel lo levanta y dice, no, yo soy consiervo tuyo. Al único que se da a adorar es a Dios. Éxodo 25 dice, yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Solo a Él debemos adorar. E Isaías 48:11 dice, no cederé mi gloria a ninguno otro. Mis hermanos, y acá es importante que tengamos en cuenta esto. Nosotros, cuando adoramos a Dios de manera incorrecta, no adoramos al Dios verdadero, sino adoramos a un Dios que hemos formado en nuestra cabeza. Y si ese Dios que hemos adorado en nuestra cabeza no es el Dios de las Escrituras, es un ídolo. Por más que lo llamemos Jehová, Yahvé, Dios, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, si no es el Dios descrito en las Escrituras, por una falta de conocimiento, por ignorancia o desconocimiento, aunque sea lo más sincera nuestra adoración, será una adoración falsa a un ídolo. Todas las cosas en nuestros servicios de adoración, entonces, deben estar diseñadas y realizadas para llamar la atención hacia Dios de cada persona que va a la iglesia, y hacer que las personas piensen sobre Él, porque Dios es digno de adoración y busca ser adorado. Entonces, por ello, todas las cosas en nuestros servicios de adoración realizadas, vuelvo y repito, no deben llamar la atención hacia nosotros mismos o darnos gloria a nosotros, sino para llamar la atención hacia Dios y hacer que las personas piensen sobre Él, que las personas entiendan el por qué se hace lo que se hace, no en ignorancia. Servicios dominicales, la predicación, la oración pública, la dirección de la adoración, la música especial, la celebración de la Cena del Señor, los bautizos que se realizan en la iglesia local y aún los mismos anuncios que se hacen y la ofrenda, todos deben girar en torno a la adoración a Dios.
La pregunta del millón es, ¿le brindan realmente gloria a Dios las congregaciones que hacen sus reuniones en la manera en que lo realizan? Lastimosamente, la respuesta en muchos casos es no. Muchas iglesias están pensando en lo que le agrade a las personas, en lo que le agraden a los demás para que vuelvan a venir, porque si no, ¿cómo sostienen la iglesia? Primera de Pedro 4:11 dice, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El tener una genuina adoración va a traer unos resultados de bendición. ¿Y cuáles van a ser esos resultados de bendición? Primero que todo, nos deleitamos en Dios. Dios nos creó no solo para glorificarlo, sino también para gozarnos en Él y deleitarnos en su excelencia. Y cuando hablamos de que nos gozamos plenamente en la adoración, hay personas que se pueden sentir re felices en la adoración y en la alabanza y no estar adorando al Dios verdadero, porque se están sintiendo bien consigo mismo. Pero cuando yo enfoco todos mis esfuerzos y toda mi atención es en Dios, aún olvidándome de mí mismo, sino solo abandonándome en Él, voy a entender que el verdadero gozo de mi existir está en Él, no en mí. Miren eso tan maravilloso. En la manera en que me olvido de mí y me enfoco en Él, la presencia de Dios trae tanto bienestar, deleite y gozo a mi propia vida, que es lo mejor que me puede suceder. Salmo 27:4 dice, una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Hechos 2:46-47 dice, hablando de la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén en el primer siglo, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos. Un segundo privilegio que tenemos de adorar bien es que Dios se deleita en nosotros. A veces es abrumador ver que la gente solo se enfoca en ir a la iglesia para sentirse bien ellos mismos. Y si de pronto que la iglesia sea más bíblica de lo que es, implica incomodarles un poco y hacer las cosas a la manera de Dios, y esto les exige de alguna manera incomodarse de su comodidad, muchos han dicho no, no me incomodo. Pastores que han estudiado teología con nosotros, pastores que se han preparado, que han entendido exactamente lo que han hecho mal por años y no hacen cambios reales y estructurales en la doctrina de sus iglesias porque no están dispuestos a desacomodarse, porque ellos son los que buscan su deleite, ellos son los que buscan el deseo de su corazón, ellos son los que buscan sentirse bien, mas no buscan que Dios se deleite en la manera en que ellos le adoran, porque es que esto es doble, mis hermanos. Yo me deleito en adorar a Dios de la manera correcta, pero cuando yo adoro de manera correcta a Dios, Dios se deleita en mi adoración. Hay lugares que les queda grandes el nombre de iglesia y que no están dispuestos a perder su deleite y su comodidad para ser bíblicos, y por ello el Señor no se puede deleitar en lo que ellos se deleitan y llaman adoración. Tercero, nos acercamos a Dios a través de la adoración. Hebreos 10:19 dice, así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Oh, esto es maravilloso. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad de entrar al lugar santísimo. ¿Ustedes creen que cualquier persona, cualquier ser humano puede adorar a Dios? Las personas que no han sido regeneradas no pueden, ni quieren adorar a Dios. Cuarto punto, Dios se acerca a nosotros. Vuelve a haber una duplicidad allí maravillosa. Esto es de ida y venida. Esto es sinérgico. Nos acercamos a Dios porque Él se ha acercado a nosotros. Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Esto es maravilloso. Ahora, vamos a ver un tercer aspecto
Hemos visto qué es la adoración, qué privilegios vienen de adorar correctamente. Ahora veamos el valor eterno. Como la adoración glorifica a Dios y cumple el propósito para el cual Dios nos creó, es una actividad de gran valor y eterno significado. Por esa razón, Pablo le dice a los Efesios, en Efesios capítulo 5, del 17 al 20, por tanto no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, el valor que hay en la adoración es incalculable. Entonces debemos hacernos una pregunta: ¿cómo podemos acceder a una adoración genuina? ¿Cómo podemos guardarnos de caer en los errores que pudo caer Usa o en los errores que pudo haber caído Zacarías? Bueno, Juan 4, 23 al 24 dice, pero se acerca la hora, ya ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán el culto al Padre en espíritu y en verdad. Miren que ese espíritu está en E minúscula, no es E mayúscula, entonces está hablando del Espíritu Santo. Que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces aquí viene la pregunta: ¿cómo así eso de adorarlo en espíritu y en verdad? Adorar en espíritu y en verdad significa que debemos adorar a Dios con todo nuestro ser y plenamente conscientes de a quién estamos adorando. Pero yo les pregunto una cosa: ¿cómo una persona va a ser plenamente consciente de a quién adora si no conoce a Dios, si no conoce sus atributos, si no conoce quién es Él, si no conoce que es celoso, que es santo, que es bondadoso, que es bueno, que es justo, que es grande en misericordia, que no tendrá por inocente al culpable? O sea, cualquiera se puede acercar a Dios y adorarle entonces en espíritu. En espíritu es en contraposición de que el lugar en el que se encuentre es importante para el adorador. ¿Dónde le dice el Señor esto y a quién se lo dice? Juan capítulo 4, el Señor Jesús está en Samaria. ¿A quién se lo está diciendo? A la mujer samaritana. Y ella entra en una, como tratando de desviar el tema de que ella tiene una vida moral cuestionable. Ella le dice, el Señor Jesús le dice, bueno, pero al fin, ¿a dónde? ¿En Jerusalén o acá? Porque en Samaria habían habido por mucho tiempo lugares altos de un culto extraño que había levantado Jeroboam. Pero en Jerusalén estaba la casa de Dios, donde el Señor había dicho que era donde debía adorarse. Pero lastimosamente esa casa había sido profanada y habían venido los babilónicos y los asirios y habían destruido tanto a Samaria y a Israel como a Jerusalén. Ya llevado todo el mundo deportado, ya habían acabado hasta con el mundo de la pena. Han acabado con todo. Todo el mundo había sido infiel. Todo el mundo había hecho las cosas mal. De hecho, en ese momento en el que el Señor viene y pasa por Samaria, el Señor en algún momento, eso es lo que vamos a predicar precisamente este fin de semana en la iglesia a los que se quieran conectar. Me llama la atención que el templo que existe en ese momento en Jerusalén es un templo que tiene muchas variaciones. Le han metido un poco de patios que no pertenecían al diseño que el Señor les había dado y habían marginado al pueblo gentil y a las mujeres de manera plena, no podían adorar. Entonces el Señor Jesús, Él sabe que un día va a ir allá, a ese templo que han convertido en cueva de ladrones y que no difiere mucho a lo que sucedió en tiempos paganos con Jeroboam y su culto extraño. Que Él le dice a la mujer samaritana, no importa si sea en Jerusalén o si es en Samaria, desde que la persona haya nacido de nuevo, desde que la persona sea un verdadero adorador, desde que el Espíritu Santo habite en la persona, esa persona conocerá a Dios y le podrá adorar en espíritu y en verdad. En espíritu significa que no importa el lugar. Ahora, esto no es una apología que no nos congreguemos.
No quiero que me malinterpreten. Esto no es una apología. Aquí la congregación es importante. Es importantísimo. El trabajo de la iglesia local es importante. Por eso hoy delimitamos la adoración al servicio dominical y al servicio de la iglesia en ese trabajo de adoración. Pero estamos hablando de que una persona que ha nacido de nuevo, un hijo de Dios, pueda adorarlo cerrada la puerta, y allá en su cuarto, cerrada la puerta, orar a su padre, y su padre que ve en los secretos lo recompensará en público, porque puede ser una verdadera adoración. Puede hacerlo en la calle, puede hacerlo con una persona mientras le predica y ora por él, o puede hacerlo en la iglesia. Y en verdad significa que la adoración se logra cuando comenzamos a ver a Dios como Él es. Y entonces responderemos a su presencia. Pero ¿cómo podemos ver a Dios como es si no lo vemos a través del lente de las Escrituras? Si no lo vemos a través de la palabra de Dios donde nos describe cómo es Dios. Nosotros no podemos adorar a Dios de manera distorsionada con nuestros lentes naturales que son nuestros ojos. Porque por eso fue que nacieron todas las religiones y todo el mundo dijo cómo se debía seguir a Dios. Es que Dios es así, Dios es así. Porque el hombre caído tiene distorsionada su visión de Dios. Sabe que hay un ser superior, pero ni sabe quién es, ni mucho menos sabe sus atributos. Si no fuera por la revelación especial de la palabra de Dios, no habríamos podido entender quién es Dios y cómo es Él y su naturaleza y podernos acercar a Él. Si no fuera por la Escritura, no entenderíamos que tenemos el privilegio de adorarle porque existe un mediador llamado Cristo que pagó por nuestros pecados y vivió una vida perfecta para que el Padre pudiera aceptarme, para ser propicio a Él y poder clamarle Abba, Padre. Entonces, en espíritu y en verdad. Lucas 1, 46 al 47 dice, entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación. Por su parte, Jesús cuando caminó sobre las aguas, en Mateo 14, sucede lo siguiente. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En el primer momento, María está fascinada con lo que ha pasado, con el anuncio, con lo que va a suceder con ella, y eso lo lleva a adorar a Dios. En la siguiente historia son los discípulos que al ver la manifestación poderosa de nuestro Señor Jesús, le adoran. Y Hebreos 12, 28 al 29 dice, así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Entonces también tenemos que acercarnos al Señor, no solamente en esa confianza, en esa paternidad, sino también en ese temor de Dios de que es nuestro Señor. Ahora la pregunta es, ¿habrá algo que pudiésemos hacer para que la adoración sea más eficaz? Si la adoración es una cuestión espiritual, las soluciones fundamentales entonces también serán espirituales. La oración, la instrucción sobre la naturaleza de la adoración, y la reconciliación de relaciones personales serán evidentes. Primera de Timoteo 2:8 dice, quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojo y sin contiendas. Vuelvo y repito, la adoración es una cuestión espiritual y las soluciones fundamentales serán, por lo tanto, espirituales. ¿Habrá algo que pudiéramos hacer para que la adoración sea más eficaz? Totalmente. Nosotros a nuestras congregaciones debemos enseñarles desde cómo orar. Debemos enseñarles cómo es la instrucción sobre la naturaleza de la verdadera adoración, lo que yo hacía con ustedes al principio de la clase con el principio regulativo de la adoración. Si el Señor no lo mencionó, no quiere decir que Él haya dicho que lo podemos hacer. Solo podemos hacer en cuestiones de adoración lo que el Señor mencionó en las Escrituras. Si no lo mencionó, es un rotundo y categórico no. Y también, finalmente, al interior de cómo nos relacionamos entre hermanos, eso también motivará a la adoración al interior de la iglesia. Mateo 5 habla de esto, primera de Juan 4 y primera de Pedro 3. Y finalmente hay otra manera de poder impulsar a que tengamos una buena adoración, y es el afán personal de santidad en la vida. Santiago capítulo 4
del verso 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Algunas personas que les preguntaba qué era la adoración, lo decían al principio de la clase, que yo con cada acción de mi vida adoro a Dios. No solamente restringimos al templo y al culto dominical y a la reunión de la iglesia local. No solamente resumimos en ese espacio, en cada escenario donde tú estés, debes ser una persona de una sola pieza. Que así como eres en la iglesia, eres en las calles, en tu trabajo, con tus amigos, etcétera. Una persona santa, una persona redimida, una persona que vive para la gloria de Dios.